Hola, les habla el doctor Alejandro Segebre, especialista en salud, en enfermedades gastrointestinales y hepatobiliares. Soy el rey del colon, rey del hígado, rey del reflujo y rey del papiloma. ¿Por qué el Helicobacter pylori se hace tan peligroso? ¿Por qué es peligroso? Bueno, primero que todo, porque tiene riesgo, oye bien, de convertirse en cáncer, en adenocarcinoma gástrico. ¿Ok? No todas las personas que tienen Helicobacter pylori van a desarrollar cáncer, adenocarcinoma gástrico. Hay una minoría que lo hace, pero ese es el riesgo. Sí, así como el papiloma, ¿no? Que tiene las cepas de alto riesgo, tienen la capacidad de convertirse en cáncer, ¿verdad? Entonces, el, el papiloma es un virus. Aquí esto es una bacteria, ¿verdad? Raramente las bacterias producen cáncer, pero esta bacteria genera dos tipos de toxina, CAC-A y VAC-A, que dañan la célula, ¿verdad? Dañan el ADN celular, pero eso se lo voy a explicar mejor en un video específicamente. Pero lo más importante es que es una bacteria perniciosa, que la gente tome antibióticos una vez, dos veces, tres veces, y es perniciosa la bacteria. La bacteria tiene su habilidad para sobrevivir en ese medio ácido y a veces los tratamientos de antibióticos y conjugados, porque a veces no es un antibiótico, sino dos antibióticos, ¿verdad? Entonces a veces no es suficiente eliminar la bacteria. Y eso, como es perniciosa la bacteria y se esconde en la capa mucosa, ¿verdad? Se protege. Además, lo que ya les he mencionado, que tiene una enzima que se llama ureasa, que transforma la urea en amoníaco y en CO2. El amoníaco, ¿qué hace? Neutraliza el ácido que está alrededor de la bacteria y de esa manera puede resistir ese medio tan ácido del estómago y allí se mantiene sobreviviendo en el estómago. Así le deja antibiótico. Yo conozco gente que toma antibiótico 4 y 5 veces al año por 15, 20, un mes de duración de toma de antibióticos y siguen con el antibiótico porque es una bacteria que persiste, que se esconde, que es rebelde, que sobrevive, ¿verdad? Entonces, por eso a veces los tratamientos de antibióticos no funcionan. Porque hay que pensar de una manera integral, hay que ver el cuadro completo, hay que ver si tienes estreñimiento, porque nosotros tenemos, nuestro tubo digestivo tiene una boca superior, que es aquí arriba, y una boca inferior, que es el recto. Entonces, si tú tienes estreñimiento, estás tapado, tienes un colon sucio, ¿verdad? El sistema linfático congestionado, y eso te va a generar reflujo, te va a generar gastritis, ¿verdad? Y eso te va a predisponer a que prácticamente el tratamiento de antibióticos no funcione. A veces las personas son tercas e insisten en los antibióticos y los médicos y entonces ahí es donde cae uno en el abuso de antibióticos, ¿verdad? ¿Y qué hacen esos antibióticos? Pues te matan la flora bacteriana del intestino y eso te perjudica, te mata la flora bacteriana de la vagina, los bacilos de Doderlein, y te altera todo el pH del cuerpo, entonces tienes tendencia a frecuencia de infecciones urinarias, ¿verdad? A problemas de colon y no eliminas el Helicobacter pylori. Es una bacteria perniciosa que genera gastritis crónica activa todo el tiempo, ¿verdad? Persistente, continua, y esa inflamación constante puede llegar a dañar las células, que puede llegar a generar atrofia gástrica, ¿verdad? De la mucosa, de las células parietales, las que producen ácido, ¿verdad? Las glándulas que le llaman células parietales o glándulas parietales. Sabes que ahí tenemos muchos tipos de células que producen moco, que producen enzimas, que producen bicarbonato, que producen ácido clorhídrico. Entonces hay atrofia de la mucosa gástrica y de tanta inflamación constante,
las células, el tejido del estómago se va transformando en un tejido muy parecido al del intestino, ¿verdad? Y eso se conoce con el nombre de metaplasia intestinal en el estómago, ¿verdad? Debido y causado por la continua inflamación de la mucosa que no persiste, o sea, que persiste, que es perniciosa y que no cede, ¿verdad? Porque tú sabes que cuando tú tienes una lesión en la mucosa, vienen los glóbulos blancos a defenderte y los glóbulos blancos generan sustancias que producen inflamación y eso es un constante inflamar ahí en ese estómago y eso no cede y tomas antibióticos y repite y te hacen el test del aliento, de la ureasa, porque esta enzima, esta bacteria produce una enzima que se llama ureasa, que ya yo les he dicho, que es una de las habilidades que tiene la bacteria para resistir y sobrevivir en el estómago. La ureasa, así como algunas bacterias del tracto urinario como el Proteus mirabilis, por ejemplo, y la Klebsiella, que ellas también producen ureasa, ¿verdad? Esta es una enzima que transforma la urea o descompone la urea en amoníaco. El amoníaco es una sustancia muy tóxica y venenosa en grandes dosis, ¿verdad? Pero en el estómago, esta bacteria descompone la urea en amoníaco y utiliza ese amoníaco para utilizarlo como especie de una coraza para defenderse del ácido, porque el amoníaco que ella produce al desdoblar la urea neutraliza el ácido del estómago. Y esa la hace vivir, la hace persistente, la hace resistente, la hace perniciosa, la hace sobrevivir en ese medio tan ácido, en ese un pH entre 1 y 3. O sea, es un pH muy ácido en el estómago. El pH del estómago Dios lo hizo para protegernos cuando la comida viene contaminada de virus, bacterias, hongos, parásitos, todo se muere allí. Pero como nosotros hemos prácticamente alterado nuestros hábitos de alimentación, ¿verdad? Hemos alterado nuestra biología y nuestra bioquímica tomando alcohol, fumando, consumiendo embutidos, salchicha, mortadela, salami, pepperoni, todo ese tipo que tienen sustancias, tienen esos colorantes rojos de los embutidos, eh, generan cáncer, ¿verdad? Los nitritos, ellos generan cáncer también. Las salchichas. Entonces, esa cantidad de el tabaquismo, el fumar cigarrillo, el alcohol, todos esos son factores que pueden llegar a producir cáncer. Los embutidos, el no comer frutas, el no comer vegetales, ¿verdad? Porque los vegetales son alcalinos. Entonces, es importantísimo la predisposición genética, pero sabemos que la genética es un 2 a un 5% de todas las enfermedades. Entonces tenemos que ver el cuadro en general, tenemos que pensar de manera integral, ¿verdad? Entonces, por eso es que hay que hacer un tratamiento con el doctor Alejandro Segebre. Cuando una persona tiene Helicobacter pylori y ha consumido antibióticos 3 y 4 veces y no cede, ya el gastroenterólogo ya no sabe qué hacer. ¿Y qué te va a hacer? Te va a volver a mandar antibióticos. ¿Y qué te van a hacer los antibióticos? Primero van a generar resistencia. El Helicobacter va a generar resistencia. A lo largo de los años, por el abuso de antibióticos, las bacterias han generado resistencia a los antibióticos. Sí, porque las bacterias se van adaptando. Son seres vivos como nosotros y se van adaptando al medio hostil en que viven. Entonces, esto es importante porque entonces ya necesitamos un tratamiento desde una perspectiva más integral, ¿verdad? Hay que limpiar entonces el colon, el hígado, la piel, pulmón, sistema linfático, ¿verdad? Riñones, los 6 sistemas de eliminación de toxinas, porque cuando tú tienes estreñimiento, tú sufres de gastritis. Y no se te va a quitar por mucho antibiótico que consumas. Y el antibiótico no te mata el Helicobacter pylori porque primero se esconde en la mucosa y segundo tiene la habilidad de producir amoníaco, ¿verdad? Con la enzima ureasa y ese amoníaco neutraliza el ácido alrededor de ella y se protege.
se resguarda allí en la mucosa, en la capa mucosa, y empieza a hacer daño, inflamación crónica, una gastritis crónica activa todo el tiempo, persistente, duradera. Y a veces la gente no tiene síntomas. Y eso se puede llegar a generar un cáncer, un adenocarcinoma gástrico y un cáncer que es un linfoma no Hodgkin, que se conoce con las siglas MALT, que es un linfoma asociado a mucosas. Entonces, ese es el peligro del Helicobacter pylori, así como el peligro del papiloma, que puede llegar a causar cáncer, las cepas de alto riesgo. Bueno, el Helicobacter pylori también puede llegar a causar cáncer. Ese es el peligro, ¿verdad? Ese es el peligro. Se los dice el rey del colon.